el mensaje del día de hoy tiene por título Sigue caminando. A ver, dígale ahí el que está a su lado, sigue caminando. Y quisiera, hermanos, que iniciáramos este mensaje, vaya reflexionando un poquito sobre los milagros. Los milagros son, como todos sabemos, aquellas cosas sobrenaturales que solo Dios puede hacer y que pueden ir desde una sanidad de una enfermedad, desde que se levante un paralítico, hasta cosas como despertarnos todos los días, respirar, poder ir a trabajar, etcétera, etcétera. Todo eso va dentro de las cosas sobrenaturales que pueden ser catalogadas como milagros. Pero nosotros, las personas cristianas, evangélicas, apostólicas, pentecostales, etcétera, tenemos una concepción muy curiosa de los milagros, ¿no? De qué son, cómo deben ocurrir, cuándo deben pasar, cómo los podemos provocar, etcétera. Porque ¿cómo pensamos que ocurren los milagros? Pues alguno podría pensar en una campaña de sanidad y milagros. Correcto. Alguien podría decir que para provocar un milagro se necesitan grandes cadenas de ayuno y oración. Es correcto también y está bíblicamente comprobado. Alguien podría creer que para provocar un milagro se podría subir de rodillas un cerro. No, eso no, ¿verdad? Eso no es bíblico, pero alguien podría creer así, porque muchas veces asociamos los milagros con grandes sacrificios y en algunas situaciones eso es muy válido. Pero Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 17, nos ilustra un acontecimiento muy particular de cómo ocurrió un milagro muy impresionante de una forma un tanto inesperada. Yo quisiera preguntarte, antes de que leyéramos este pasaje, ¿qué estarías dispuesto a hacer tú con tal de que ocurriera un milagro en tu vida? ¿O qué estás haciendo ahora para que ocurra el milagro que quizás estás esperando? Vamos a tratar de que la Biblia nos enseñe un par de respuestas al respecto. Por favor, ahora vamos con Lucas 17. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Este pasaje, hermanos, además de que es una historia que todos conocemos, trae unos entresijos bien complejos que no alcanzamos a entender nada más leyendo estas letras. Porque uno ve un capítulo bien recortado, son 10 leprosos, le piden a Dios que los sane, Dios los manda con el sacerdote y antes de que lleguen con el sacerdote, están limpios. Pero es algo muchísimo más complejo que eso. Como quizá la mayoría saben, la lepra, hermanos, es esta enfermedad que te da en la piel y que prácticamente te empieza a desprender. No quisiera causarle cringe a nadie, pero es eso. Y puede llegar a un punto tan extremo que hasta animales roedores te pueden llegar a comer las extremidades, los pies y eso, porque pues, pierdes todo el sentido. En el pueblo de Israel, desde el inicio del Antiguo Testamento, había una regla muy clara para todo aquel que se enfermara de lepra. Toda la persona que se enfermara de lepra primero debía ser revisada por el sumo sacerdote, lo miraba y decía, efectivamente, este hombre, esta mujer tiene lepra, así que debía ser excluido del pueblo. Debía rasgarse la ropa, despeinarse, propiciarse un mal aspecto físico y quedar a las afueras de la ciudad. Es decir, una persona que tenía lepra era excluida para siempre. Una persona que tenía lepra no podía tener amigos, no podía tener familia, no podía tener trabajo, no podía vivir en una ciudad, no podía vivir en su casa. Tenía que pasar el resto de su vida a las afueras de la ciudad hasta que se muriera de lepra, de hambre o de cualquier otra cosa. Dicho esto, había una regla extra además de esto. Una persona que tenía lepra obviamente no se podía acercar a una persona, no podía tocar ni a una persona, ni mucho menos podía entrar al pueblo, porque eso era causa de muerte. Y los israelitas eran bien creativos para matar gente. Entre esas muertes podía ir que lo agarraran a pedradas hasta que se muriera. Entre otras formas que podía pasar. Entonces, dicho esto, aquí viene lo radical del consejo que les dio Jesús.
Cuando los leprosos se aparecen a Jesús, Jesús no los sanó. Los leprosos llegaron a Jesús pidiendo un milagro, pidiendo sanidad, estamos de acuerdo, ¿no? Pero Jesús no los sanó, como sí sanó a otros leprosos. No les dijo, te sano, eres sano. Les dio una orden suicida. Les dijo, vayan y muéstrense al sumo sacerdote. Pero cuando les dijo esto, ellos todavía tenían lepra. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo, visto de un plano terrenal, era váyanse y firmen su condena de muerte para que cuando pongan un piso adentro de la ciudad, los mire uno de los judíos, los mire el sumo sacerdote y los agarren a pedradas entre todos hasta que se mueran. O sea, eso era lo que cualquier persona hubiera entendido cuando Jesús le dijo vayan y muéstrense al sacerdote, porque seguían teniendo lepra. Jesús sabía las reglas, los leprosos sabían las reglas. Y yo les pregunto, dicho esto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Como dijo Peña Nieto. ¿Ustedes se hubieran metido al pueblo viéndose ustedes mismos llenos de lepra? Quizás sí, quizás no, pues estamos a decir todos que sí, ¿verdad? Porque no queremos quedar mal. Pero lo que nos relata la historia es que Jesús les da una orden, ellos seguían llenos de lepra y empezaron a caminar. Pero entre que vieron a Jesús hasta que llegaron con el sumo sacerdote, para cuando llegaron con el sumo sacerdote, la lepra ya no estaba. ¿Quién hizo el milagro? Jesús, sin duda. Pero ¿en dónde ocurrió el milagro? En el camino. En el camino. Y este principio, hermanos, este pasaje de la Biblia nos enseña un principio fundamental. Si queremos, hermanos, ver la gloria de Dios, tenemos que seguir caminando. Así que dile al que está a tu lado, sigue caminando. Entre las cosas que este pasaje nos enseña, hermanos, primero que nada, es que Dios se agrada de la obediencia que responde a una fe ciega, hermanos. Porque los leprosos en ningún momento del camino se detuvieron, ni dudaron. Con toda la lepra que traían, seguían avanzando, aún sabiendo que eso atentaba contra su propia vida. Lo que nos dice que Dios también premia la constancia. Entonces, hermanos, cuando uno vive en obediencia a Dios y lleva una vida que es constante, de acuerdo con estos principios, la Biblia dice que entonces nosotros en el camino podemos ver la gloria de Dios. La fórmula se ve sencilla, pero yo quisiera preguntarles, por favor no me respondan, ¿cuántos estamos viviendo en obediencia absoluta a Dios en este momento de nuestra vida? ¿O cuántos de nosotros somos constantes con lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos una disciplina de oración que es inamovible y que buscamos a Dios todos los días a cierta hora, en cierto momento, y que no importa qué suceda, vamos a orar? ¿O cuántos de los que estamos aquí tenemos una disciplina de ayuno que es sólida, que es profunda, que está conectada al corazón de Dios y que la realizamos no importa qué suceda? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, disfrutamos leer la palabra de Dios, meditamos en ella de día y de noche y dejamos que Dios nos vaya hablando? ¿Cuántos de nosotros somos constantes en las disciplinas espirituales? Por decir algo. O quizás la mayoría. Quizás ninguno, ahí nomás veo que están allá echando la cabeza. ¿Por qué, hermanos? Porque es difícil ser constante. Es muy difícil. Pero es más difícil aún vivir en plena obediencia a Dios. Por ello existe la carne y existe el espíritu. Es la carne la que se resiste a obedecer a Dios. Es la carne la que se resiste a entregarse a Dios. Y es el espíritu, hermanos, el que brama por ver la gloria de Dios. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia, se bautizan y viven una vida cristiana de muchos años y nunca llegan a experimentar la gloria de Dios en su vida? Porque nunca pudieron provocarla. La Biblia está llena de pasajes, de lecciones y de principios que nos revelan y nos reflejan
que cuando nosotros nos disponemos a vivir una vida en obediencia total y plena a Jesús, entonces nosotros abrimos los cielos para nuestra vida. Es difícil y a la vez no es difícil porque la carne se resiste. Pero es fácil porque es algo completamente realizable y lo podemos ver a la luz de la palabra. Si analizamos la vida de Moisés, de Daniel, de Isaías, de Jesucristo, de la iglesia primitiva, de los apóstoles y de todas aquellas personas que son referentes en la Biblia, podemos ver que en el momento en el que más estaban entregados al servicio a Dios, más veces vieron la gloria de Dios manifestada en su vida. Pero nosotros subestimamos eso. Nosotros, hermanos, subestimamos la relevancia de venir a la iglesia cada domingo. Nosotros subestimamos la relevancia de integrarnos a una célula. Nosotros subestimamos la relevancia de vivir una vida en comunidad. Subestimamos lo profundo y lo relevante que es llevar una vida estable de oración. Por muchas razones. Porque no nos gusta, porque nos da flojera, porque no lo entendemos, etcétera, 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 etcétera. Pero no nos estamos dando cuenta que al subestimar estos principios, que al subestimar estas conductas, nos estamos privando, hermanos, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Tú crees que Dios no quiere salvar a toda tu familia? Claro que quiere. ¿Tú crees que Dios no quiere proveerte, empujarte a crecer, plantarte, desarrollar tus dones? ¿Tú crees que Dios no quiere hablarte? ¿Tú crees que Dios no quisiera tratar contigo uno a uno como se trata con un amigo? Claro que quiere. Claro que quiere hacerlo y claro que puede hacerlo, pero hay un primer paso que depende de nosotros y ese paso se trata de propiciar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y para ello, esos 10 leprosos nos enseñan cómo se hace, caminando en obediencia y en constancia. Muchos de nosotros hoy nos estamos privando de ver milagros o de ver a Dios hacer cosas maravillosas en cada una de las áreas de nuestra vida porque no hemos logrado ser constantes. Porque nos gustan más los maratones de Netflix, que no tienen nada de malo, que los maratones de oración o de cualquier otra cosa. Porque a veces hay domingos en los que la cobija está tan a gusto que no dan tantas ganas de venir al servicio. Es normal, hermanos. Creo que todos nos sentimos así. Pero son esas cosas que subestimamos las que nos están privando de ver quién es Dios. Yo quisiera, hermanos, hacerle algunas preguntas. ¿Quién acá está en espera de ver un milagro? ¿Quién acá está esperando ver un milagro en su familia? ¿Okay? ¿Quién acá está esperando ver un milagro en su matrimonio? Quizás puede haber alguien. Quizás alguien acá está esperando ver un milagro en su trabajo, en sus finanzas, en su economía. Quizás alguien aquí le está pidiendo a Dios por un milagro en sus hijos. Quizás sí. Ante todas estas circunstancias en las que pudiéramos estar buscando a Dios, el consejo para todos es el mismo. ¿Estás esperando algo de parte de Dios? Sigue caminando. ¿Estás esperando ver un milagro en tu familia? Sigue siendo un buen padre o empieza a ser un buen padre. Sigue siendo un buen hijo o empieza a ser un buen hijo. ¿Estás esperando un milagro en tu trabajo? Sigue siendo un buen empleado. Sigue buscando a Dios. Sigue poniéndolo en primer lugar. Y en el camino ese milagro va a ocurrir. Alguien acá quizás está esperando un milagro, como ya dije, en su matrimonio. Sigue siendo un buen esposo. Sigue siendo una buena esposa. Porque el milagro va a ocurrir en el camino, hermano. El milagro va a ocurrir en el camino. Pero eso requiere obediencia. Y requiere disciplina de nuestra parte. ¿De verdad te gustaría provocar la gloria de Dios en tu vida? Sigue caminando, pero sigue caminando
por el camino donde Dios te dijo que caminaras. ¿Quieres que tu matrimonio reviva, florezca? ¿Quieres que tu familia se entregue a Dios? ¿Quieres experimentar lo que es la bendición de Dios en un hogar? Camina por la voluntad de Dios y en el camino vas a ver el milagro suceder. ¿De cuántas cosas, hermanos, nos hemos perdido hasta ahora porque no hemos hecho lo que nos toca? Hay una historia particular en la Biblia que le da un respaldo perfecto a este principio. Dice la Biblia que cuando las cosas, en el libro de Daniel, cuando las cosas se comenzaron a poner ya muy tensas en el reino de Babilonia, Daniel se sintió turbado en su corazón, dice en el capítulo 10. Dice la Biblia y dice Daniel, y yo me sentí tan mortificado en mi corazón que perdí el apetito y dejé de comer y creo que de tomar bebida por un lapso de 21 días. De ahí algunos sacan el ayuno de Daniel. Pero Daniel no ayunó 21 días porque se propuso, oye, en 21 días a ver qué pasa. No, Daniel ayunó 21 días porque en el día 21 le llegó la respuesta. Es como le llegó la respuesta, ahí dejó de ayunar. Pero si la respuesta hubiera tardado más, hubiera seguido ayunando más. Entonces dice la Biblia que Daniel se propuso en su corazón orar y ayunar hasta que Dios le respondiera qué era lo que iba a acontecer con el pueblo de Babilonia. Dice la Biblia que en el día 21 llegó un arcángel con la respuesta a Daniel. Y le dijo a Daniel, Daniel le dijo, hay una versión, creo que Dios habló hoy y le dijo, Dios te quiere mucho. También a ustedes los quiere mucho. Daniel, Dios te quiere mucho. Y desde el primer día que te humillaste y dispusiste tu corazón a entender lo que estaba pasando, desde ese día Dios me envió con tu respuesta. Desde el día 1. Entonces, ¿por qué tardó 21 días en llegar? ¿Acaso el cielo estaba 21 días de Babilonia? No. Le dijo el mismo arcángel, pero cuando llegué a la tierra, el príncipe de Persia luchó contra mí. Eso quiere decir como que las fuerzas espirituales del mal que gobernaban esa ciudad se interpusieron entre la respuesta de Daniel entre la respuesta y el arcángel que traía la respuesta de Daniel. Dicen, entonces Dios envió a los ángeles a que me dieran contra mí y estuve luchando con él por un lapso de 3 semanas. ¿Cuántos días ayunó Daniel? 21 días. ¿Cuántos días estuvo el arcángel peleando en el cielo? 3 semanas, que son 21 días. ¿Qué nos está enseñando esto? Que fueron las oraciones, el ayuno y la entrega de Daniel los que lograron o los que propiciaron que la voluntad de Dios se desatara sobre su vida a pesar de la lucha que el infierno presentó contra él. Porque no hay nada, hermanos, que encienda más el corazón de Dios que un corazón humillado, dispuesto a obedecer. No hay nada que emocione más a Dios que una persona que esté dispuesta a dejar su comodidad, su seguridad, sus garantías, sus muchas cosas con tal de obedecerle. Dios probó el corazón de los leprosos poniéndoles una prueba mortal. Dios probó la intención, Dios probó el hambre que había en ellos, diciéndoles, ¿quieren ser sanos? Sí, vayan con el sumo sacerdote y arriesguen su vida. Y era tal el hambre que ellos tenían, hermanos, de recuperar su vida, que no les importaba morir con tal de obedecer a Dios. Y Dios se agradó de eso y en el camino les quitó la lepra. Nosotros pedimos ver cosas impresionantes en nuestra vida o cosas deseables quizás en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, pero justo lo que hacemos después de pedirlo quizás demuestra que no tenemos tantas ganas de que eso suceda. ¿Dónde está René? René, ¿me ayudas por favor? A continuación René nos va a tocar la canción más triste del mundo. No es cierto, René. Ayúdame por favor, René. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermanos? ¿Cuántos ya están caminando? ¿Y cuántos van a seguir caminando para ver la voluntad de Dios en el camino? Yo les quiero contar una historia, hermanos, para casi ya cerrar con este sermón. Miren, como yo se lo he dicho a algunos de ustedes, para mí la decisión de venirme a vivir a Ciudad de México, yo vivía en Monterrey, no fue una decisión trivial, porque yo sentí que Dios me movió a venir a vivir acá, a estar aquí, a este trabajo que tengo y todo eso. Yo sentí claramente en un momento que Dios me trajo, entonces dije yo, bueno, Dios,
yo no me quisiera ir por esto y por esto y por esto, pero como yo siento que tú quieres que me vaya, vamos, te voy a obedecer en fe sin saber qué va a pasar. Y muchas cosas han pasado y todas han sido para la gloria de Dios, pero les quiero contar una de las más recientes que me han pasado ahora ya estando casado. Cuando yo recién llegué a vivir acá, vivía en un departamento con Freddy, el muchacho que sienta ahí de vez en cuando. No es él es ¿cómo te llamas? Él es Abraham, broma. Pero Freddy no está, pero vivíamos juntos. Entonces vivimos un depa bien, una zona bien. Y cuando me casé, pues yo dije, hay que seguir viviendo acá porque ese depa está muy bien, tiene una zona excelente, entonces está padre vivir aquí. Pero luego mi esposa, que yo creo que en otra vida fue judía, porque es muy buena para el dinero y para hacer cuentas y para hacer proyecciones y todas esas cosas que yo en mi vida he hecho, ¿no? Un día nos pusimos a planear y dijimos, no, a ver, ¿qué nos gustaría hacer este año y luego el otro año? Y así, ya sea, y empezamos a planear, a poner la mano de Dios y presupuesto y que no sé qué. Y luego ella me dice, ok, si queremos lograr esto o ir aquí o hacer esto, tenemos que cambiarnos a un departamento más barato, dice ella. Y ese era el más barato de todos, en donde vivíamos, o sea, de entre los caros era el más barato. Y yo decía, pues si nos vamos a un departamento más barato, yo pensé, ya no vamos a poder vivir acá. Y yo le dije, a ver, ¿qué presupuesto tenemos? Y cuando me da el presupuesto, nos alcanzaba para vivir allá en Coajimalpa, Morelos, era uno del presupuesto que teníamos, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué le vamos a hacer? Porque pues parte de todo lo padre es poder vivir aquí, ir ahí, hacer esto y aquello. Entonces eso fue como en diciembre, nos fuimos de vacaciones y antes de irnos, a ver, dije yo, vi departamentos, vi una página y ya con el presupuesto, bien lejos los departamentos, bien lejos. Y decía, sí, voy a aprovechar que no está para hablar mal de ella. Si de por sí a ella no le gusta vivir aquí en Ciudad de México, ahora que vivamos en un departamento bien lejos, donde tengan que, no sé, durar una hora para ir al trabajo, decía, no hombre, se me va a ir, dije yo, porque donde vivimos estaba muy cerca de los dos trabajos. Entonces fue como en diciembre, ya que vi, yo dije, se ve muy negro este panorama, nos fuimos de vacaciones. Y ya estando allá, platicaba con una persona y le decía, no sé qué voy a hacer porque, o sea, podemos quedarnos a vivir en este departamento que tenemos, pero pues es caro y implica sacrificar tal y tal y tal, pero en favor de privilegiar otras cosas nos tenemos que ir a otro depa quizás no tan bonito, con una zona no tan bonita y un lugar muy lejos. Yo no sabía qué hacer. Y una persona me dijo, estás mal en estar preocupado, me dijo. ¿Acaso no confías en Dios? Yo le digo, pues sí confío en Dios, pero no creo que Dios, así lo creía genuinamente, pueda estar preocupado por en cuál departamento va a vivir yo. O sea, le digo, hay cosas más relevantes que donde vaya a vivir yo. Estás mal, dijo. Porque Dios se preocupa por todos los aspectos de nuestra vida y a Dios le preocupa lo que a nosotros nos preocupa. ¿Tú sirves a Dios? Así habla él, así muy elocuente. Yo, sí, sirvo a Dios. Pues no te preocupes, Dios honra a los que le honran y Dios se va a hacer cargo de tu necesidad. Le decía, oye, pero se me hace un poco incoherente, le digo, porque ¿por qué Dios se pondría a darme un lujo a mí habiendo otras cosas más relevantes? Me dijo, es que no entiende, dijo. A Dios le gusta glorificarse en nuestras necesidades. A Dios le gusta honrar a los que le sirven. Le dije, en ese caso yo necesitaría un depa más bonito que el que tengo ahorita y más barato. Dios lo puede hacer. Yo estaba jugando con él, pues, pero él, muy serio, Dios lo puede hacer, dice. Dios puede hacer más con un peso administrado conforme a su propósito que lo que tú pudieras hacer con 1,000,000. Porque es Dios el que nos da la vida y es Dios el que rige la misma. Tienes que confiar en Dios. O sea, a mí se me hacía una banalidad, si les soy honesto. Yo decía, ok, me queda claro el punto. Y así quedó. Y así me dijo, gente me dijo, no subestimes lo que Dios puede hacer. Está bien. Así nos vamos, regresamos de vacaciones en enero y otra vez empezamos con la búsqueda de depas y más, y mientras más depas buscaba, más ganas me dan de llorar, hermano, porque decía, me van a saltar saliendo de este departamento. Entonces le dije, ¿sabes qué, Dios? Pues voy a seguir el consejo de mi amigo, lo pongo en tus manos. Le digo, yo me vine a esta ciudad porque te quería servir. Yo creo que el propósito que tú tienes para mí tiene mucho que ver con que yo viva aquí y yo te quiero obedecerlo. Entonces si eso implica que me vaya a vivir a X o Y lugar, pues me voy. Le digo, ¿qué problema?
pero si me puedes ayudar, ayúdame, le dije yo así al último. Y así quedó. Entonces cada día que pasaba se volvía más inminente ya el tema de que nos tenía que cambiar y a un depa quizás medio hostil, en una zona medio hostil, mejor dicho. Y a finales de enero invitamos a una persona a cenar con nosotros, un amigo. Pues, oye, que hace mucho nos vemos y nos juntamos a cenar. Y ya estábamos cenando, ya hemos estado orando nosotros por ese tema, y ya le hemos dicho a Dios, pues donde tú quieras, Dios, nos vamos a donde sea, no importa. Pues cuando estamos orando, esta persona con la que estamos ahí estaba ahí partiendo la carne y dice, oigan, ¿qué creen? ¿Nosotros qué? Acabo de comprar un departamento. Lo había comprado hace tiempo y estuve a punto de perderlo porque tuve un problema con el banco y yo creí que lo iba a perder, pero justo en estas semanas me acaban de resolver y ya está todo. Y mañana me van a dar las llaves. Y siento en mi corazón ofrecerles a ustedes este departamento. Y ahí ya me sorprendí yo. Y luego ya, no, que sí, ¿dónde está? No, pues está en tu lugar y es este, y nos enseñó las fotos. No manches, dije, está mucho más bonito que este en el que vivimos. Me lo va a querer rentar bien caro. Entonces nos ofreció el departamento. Estaba más bonito, mucho más bonito que el que vivíamos. Y luego le digo, ¿pero en cuánto? Y me dice, ¿cuánto pagas aquí? Y le digo, X. Pues dame esto, o sea, menos, mucho menos de lo que yo pago acá. Le dije, a ver si estoy entendiendo. Acabas de comprar un departamento. En lugar de estrenarlo tú, ¿quieres que lo estrenemos nosotros? Sí. ¿Está más bonito que este? Sí. ¿Y me lo vas a dejar más barato? Es lo que siento de parte de Dios, dijo. Y todo se dio en el camino, hermanos. Todo se dio caminando. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo? Sigue caminando. No dejes de venir. No dejes de orar. No dejes de buscar a Dios. No dejes de tener hambre por lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Obedece las instrucciones extrañas de Dios. Aunque vayan en contra de tu seguridad, aunque vayan en contra de tus planes, aunque vayan en contra de tus deseos, obedécelo porque en el camino vas a ver la gloria de Dios. Y esto que me sucedió a mí, hermanos, pues no es una promesa para mi vida nada más, es una promesa para todos. Dios quiere que la gloria de Dios se manifieste en todas las áreas de tu vida, pero para ello vamos a tener que seguir caminando.